Bueno, con todo, muy buenas tardes. Antes que nada, agradezco la invitación del comité del curso. Y bueno, he venido acá para conversar acerca del tema de shock y microcirculación, y macrocirculación. Bueno, yo trabajo en el Hospital Almenara, soy intensivista y gran parte de información la he hecho en trauma shock, ¿no? Y sé la necesidad de tener manejos o ritmos acerca del manejo de shock en emergencia. Este es el servicio de UCI general. Como ustedes ven, hay sistemas de monitoreo. Tenemos ahí un equipo de ecocardio, que es lo que nos está dando ahorita la pauta en el manejo de los pacientes inestables en el servicio. Es el UCI que yo trabajo en el UCI posoperados cardiovascular de la Almenara. Y bueno, cuando me dijeron hablar sobre el tema de shock y microcirculación, me hice varias preguntas. Una de ellas, dije, bueno, te tiene que hacer recordar cierto tipo de fórmulas o datos que deben estar en la cabeza de todos, como por ejemplo el tema del transporte de oxígeno, el tema de la resistencia vocal sistémica, lo que es consumo de oxígeno, extracción de oxígeno, saturación venada central de oxígeno, y bueno, y fórmulas que con el tiempo y con la práctica el ecocardio nos va a dar muchas pautas para poder saber la precarga, poscarga y lo que es el volumen intravascular de los pacientes. Y además una fórmula que ya es conocida creo que por todos, que es el índice de shock. Y bueno, en cuanto a artículos que he tenido que revisar o recordar, ¿no? Está el clásico estudio de Rivers de 2001, del New England Journal. Bueno, el estudio del Campaign 2012 en manejo de shock séptico y sepsis severa. Y últimos estudios como el estudio PROCES, publicado en mayo de este año, de 2014, en el cual pone un poco en duda el tema del protocolo de Rivers. Y bueno, otra pregunta que hay que ver con el tema de shock es la respuesta a fluidos, ¿no? ¿A qué paciente yo le pongo líquidos o a qué paciente no es un respondedor de líquidos? Luego me pregunté, bueno, lo principal que uno debe saber es la clínica, ¿no? Así que hay ciertas cosas que eso nunca va a cambiar, como es lo que es la pérdida de conciencia, oliguria, cierto grado de piel moteada o acrocianosis. Y bueno, el tema en el cual de repente nuestra cabeza debe ir más enfocado es sobre cómo es el transporte de oxígeno desde la parte de la macrocirculación, cómo llega a la circulación regional periférica y cómo llega a la microcirculación, y además cómo se llega a la mitocondria. Y en cuanto hablamos de macrocirculación, sabemos que hay que tener ciertos parámetros en cuenta, como la presión arterial media, el gasto cardíaco, el contenido arterial de oxígeno, el lactato y la saturación venosa central de oxígeno. Y con todas esas 5 o 6 pautas tenemos que saber que es importante reconocer el shock y más que todo tratarlo de forma precoz. Y la interacción entre la macrocirculación y la microcirculación. A veces nos preguntamos, yo a mi paciente que se ha chocado en emergencia le corrijo la presión arterial media, le corrijo los valores de gasto cardíaco, mantengo una buena hibresis, pero el paciente entra a un estado de shock, el cual pasan los días y en realidad el paciente sigue con difusión multiorgánica y no mejora y puede llegar a la muerte. La pregunta que yo haría es, ¿la macrocirculación siempre corresponde bien a la microcirculación? Ese es el tema de la charla. Y creo que una herramienta que es fundamental y del cual estoy convencido es que en el tiempo hemos aprendido a ser objetivos, ¿no? Y en la emergencia o en la UCI, creo yo que la herramienta más fundamental que es para el manejo principal, más que todo la macrocirculación, porque todavía la microcirculación está todavía en parte de pañales todavía, no tiene un despegue muy intenso, es lo que es el ecocardio, ¿no? Bien. Para tener una breve reseña de lo que es la microcirculación, tenemos que ver que todo ser humano tiene ingreso de lo que es oxígeno a respirar, que es la respiración externa, y por la dieta consumimos ácidos grasos, carbohidratos y proteínas. Todo eso para producir ATP. Pero el ATP en el cuerpo no se almacena. Si el ATP no está en el cuerpo tiene que degradarse a sí mismo para producir un propio ATP. Y hay que recordar un poquito lo que es la bioquímica, ¿no? Cómo los productos se oxidan, ¿no? Produce la acetilcoenzima A, entra el ciclo de Krebs que está dentro de la mitocondria,
produce el CO2 hidrogeniones, y esa hidrogeniones entra en una cadena de transporte de electrones que está en la capa interna de la mitocondria, y es lo que se llama la respiración interna, ¿no? Lo que produce el ATP y el agua. Para recordar, en la parte del lado izquierdo tenemos, del lado derecho, cómo el alveolo uno respira oxígeno ambiental, y por fórmulas de difusión de oxígeno, el vaso que está con poca oxigenación hace la hematosis, y a nivel de retorno a la célula, al tejido, en el extremo arterial del capilar viene con 95 milímetros de oxígeno. Cuando sale del capilar sale con 40 milímetros de oxígeno, ¿no? Ustedes ven que tenemos la célula en promedio con una presión celular de oxígeno es entre 20 y 23 milímetros de mercurio. O sea, rápidamente de 95 milímetros de mercurio se equilibra con el intersticio, que es 40 milímetros de mercurio. La pregunta es con cuánto iodo de oxígeno el cuerpo mantiene una normoxia o no entra a un grado de disoxia, que es la pregunta que yo me haría, ¿no? En la parte final vean ustedes que la mitocondria que está en esta parte de acá solamente requiere de 3 a 5 milímetros de mercurio de oxígeno para funcionar. Si el cuerpo tiene menos de esa cantidad, menos de 1, hay lo que se llama la disoxia y entra la disfunción mitocondrial celular. Solo para recordar las imágenes, siempre hablamos de lo que es el transporte de oxígeno, ¿no? Para recordar un poquito, perdón. Acá está la hematosis, acá está la parte alveolar, ¿no? El transporte de oxígeno al DO2 es 1000 milímetros por mililitro de oxígeno, que llega hacia la aurícula izquierda, luego es bombeada hacia los capilares, ¿no? Y el cuerpo consume en promedio siempre la cuarta parte. Por eso dice que el contenido de extracción de oxígeno es entre 25, 30 o hasta 40% de extracción. Por lo cual el VO2 se consume 250 mililitros por mililitro de oxígeno. Cuando hay una alteración entre el DO2, el transporte de oxígeno, con el consumo de oxígeno, ya hay una alteración en la saturación de retorno venoso que puede causar problemas en el estado de shock. Y bueno, pero cuando ingresa acá a la célula, para que llegue dentro del citosol a la mitocondria y en la capa interna produce la respiración interna, que es acá es donde en estos últimos años ha tenido un poquito más de repercusión. Los estudios experimentales van a mejorar esa parte de la cadena de electrones. Bueno, en el New England Journal de este año hay un artículo de shock, donde se clasifica bien el tipo de shock, la fisiopatología y el manejo, perdón. Y bueno, shock quiere decir hipoperfusión, ¿no? Es decir, un desequilibrio entre aporte de oxígeno y consumo de oxígeno, que causa lo que se llama una disoxia. Y produce alteración en las funciones celulares y puede desencadenar lo que se llama la disfunción multiorgánica. Y además aumenta la mortalidad. Vean este gráfico. Acá tenemos un nuevo concepto que se llama porcentaje de vasos pequeños perfundidos. Esto se hace mediante la microscopía, que se realiza a nivel sublingual, y lo que ve son los vasos perfundidos. Vean ustedes que lo que está en negro, que son los sobrevivientes, la cantidad de vasos perfundidos pequeños es mucho mayor con respecto a los que están muertos en shock o fallecen en falla multiorgánica. La oxigenación, para recordar, para que llegue al tejido tiene que tener dos cosas: una presión adecuada, el cual perfunde el tejido del órgano, y un transporte de oxígeno adecuado. El transporte, como les decía, que es el DO2, para recordar, ¿no? Fórmulas, ¿no? Se calcula con el contenido arterial de oxígeno multiplicado por 10 por el gasto cardíaco, ¿no? Gasto cardíaco que se puede tener de forma invasiva con Swan-Ganz o mediante ecocardio o mediante ecuación de Fick, ¿no? Y bueno, cuando hay hipoxia, quiere decir que no hay ATP. Las mitocondrias no pueden utilizar vías bioquímicas normales. Como decía, la mitocondria puede trabajar hasta con 3 a 4 milímetros de oxígeno, y generalmente una presión celular de oxígeno de 15 a 20 es normal para poder no entrar en falla multiorgánica. ¿A qué se llama shock oculto?
Shock oculto se llama cuando hay hipoperfusión en ausencia de hipotensión y los signos de clínicos de hipoperfusión, definido con una presión arterial sistólica más de 90, pero con lactato mayor a 4 milimoles por litro. En emergencia se ve estos casos de pacientes, ¿no? Pacientes que tienen Fournier o fasciitis, uno ve al paciente, digamos, con signos de bajo gasto, pero mantiene buena presión, buena diuresis, pero se le ve que tiene la célula enferma a nivel mitocondrial. ¿Y qué se llama shock? Disminución de saturación venosa de oxígeno central, ¿no? Y o elevación del lactato, más allá de la presencia o no de hipotensión arterial. Acá se llama hipotensión refractaria, ¿no? Cuando la presión arterial sistólica es menos de 90 milímetros de mercurio, a pesar de un reto de fluidos de 1000 o 20 cc por kilo en media hora, o evidencia de hipoperfusión, ¿no? Como decía, un lactato más de 4. ¿A qué se llama la disoxia? Es anaerobiosis, que se evidencia con un lactato elevado, incremento de iones hidrógenos, incremento de fosfatos inorgánicos, que produce acidosis láctica, y un aumento en el grado de extracción del DO2 con el VO2. Bueno, como decía en la parte inicial, yo decía que hay que tener en cuenta varios tipos de artículos que tenemos que recordar. Uno de ellos es sobre Rivers, ¿no? La teoría de Rivers que hizo en el hospital Henry Ford es que si yo optimizo mi transporte de oxígeno, ¿no? Para eso aplica varios tipos de pasos, ¿no? En esta parte de acá, él usa por vía central o línea arterial en emergencia, optimiza la PVC, la presión arterial media y la saturación venosa central de oxígeno. Y con estos parámetros aplica transfusiones, aplica inotrópicos y vasopresores. Con eso demostró que la mortalidad disminuyó de todos los pacientes, que fueron 263 pacientes. La mortalidad a los 28 y 60 días fue menor, ¿no? Fue con un nivel significativo, fue 59% a 38% de la mortalidad en el grupo de los que fueron manejados con el Early Goal, ¿no? Este estudio fue muy estudiado, fue muy incluido en varias guías, ¿no? Y bueno, se quiso comparar otros autores y lo que hicieron fue, ¿qué tal si en vez de medir la saturación central de oxígeno, medimos lactato tisular? En este estudio del 2010, en el cual se ve 300 pacientes publicados en el JAMA, entre el año 2007 y 2009, se hizo este tipo de estudio igual al protocolo de Rivers, que está en el lado derecho, pero se llamó el grupo de lactato, más que todo el lactato de depuración de lactato. Y se vio, bueno, que manejando el mismo tipo de principios, manejando la PVC, una presión arterial media, pero se aplicó lo que se llama la depuración de lactato, que fue definida como si es que me baja un 10% del valor inicial de lactato, si es que con eso o no se conseguía objetivos iguales, mejores que el Early Goal. Y al final del estudio se encontró de que no había mortalidad, que era igual manejar la saturación venosa central como lactato. Otros autores, posteriormente, el mismo año, en el 2010, este fue el estudio de igual, pero acá lo que varía en el manejo es que el objetivo era disminuir el ácido láctico entre un mayor o igual a 20% del control inicial a las 2 horas y ver si es que eso bajaba o alteraba la mortalidad. En realidad sí fue significativo, pero la P eficacia de la P no tuvo el valor, digamos, de significancia. Entonces, en resumen, es que aplicar Rivers con saturación o aplicar lactato en la gasometría arterial, los dos estudios se pueden aplicar bajo los mismos objetivos de mejorar el transporte de oxígeno. Pero ¿qué ha pasado, no? A pesar de restaurar objetivos hemodinámicos, presión arterial media, un gasto cardíaco, porque algunas veces no mejoramos al paciente el tejido tisular y los resultados no mejoran, que es la mortalidad. Y estudios recientes muestran que el Early Goal, dirigida a optimizar el transporte de oxígeno, no demuestra mejoría en la supervivencia. Entonces, el estudio que ha salido publicado le comento en la siguiente lámina, pero antes de eso, este estudio lo que quiso hacer comparó objetivos de reanimación. Dijo, ¿qué tal bueno si yo mantengo pacientes con una presión arterial media de 65 y los comparo con unos pacientes
en los cuales la presión arterial media sube de 80 a 85. Para llegar a esto yo puedo aplicar vasopresores, ¿no? Y lo que encontraron es que no hubo mortalidad. O sea, quiere decir de que la presión arterial media entre este rango, no hubo diferencias significativas, pero sí en este grupo de manejar o optimizar la presión arterial media hubo más riesgo de arritmias cardíacas, y lo que además sucedió es que no había mucha diferencia con relación a la mortalidad a largo plazo. Y el estudio PROCES, que es un estudio en shock séptico temprano, ¿cuál fue el objetivo de este estudio? Fue hecho en Pittsburgh, ¿no? Usó 31 emergencias de Norteamérica y tuvo 3 grupos. Uno fue el Early Goal, otro fue un protocolo estándar, o sea, muy similar al Early Goal, pero sin colocar vía central, sin aplicar inotrópicos, sin aplicar transfusión, y los cuidados normales que uno hace en emergencias, ¿no? El objetivo final era ver la mortalidad a largo tiempo y la falla multiorgánica. Fueron más de 1000 pacientes, ¿no? Y acá ven que la mortalidad fue mucho mayor en el grupo de Rivers, más que el protocolo estándar, en el cual no aplicaban medidas invasivas y cuidados normales usuales, ¿no? Este fue lo que preocupó al tema del estudio. Y vean acá las gráficas, ¿no? Vean que las gráficas de supervivencia son casi iguales, ¿no? Ya sea en la mortalidad dentro del hospital como en la mortalidad general. Este fue el protocolo de Rivers, que ya lo conocemos, y el protocolo que se comparó fue este protocolo estándar, ¿no? Que acá no aplican ni vía central, y esto quiero un poquito explicarles cómo es este mecanismo. Paciente entra en shock, le ponen oxígeno, le intuban, le ponen soporte ventilatorio, le ponen 2 vías periféricas de gran AVOCAT, de gran calibre. Si puede, se puede colocar una línea central, pero no bien saturación, ni PVC. Y le aplican, si está muy delicado, está en shock, sedación, analgesia o relajante, ¿no? Y le ponen un bolo de 500 a 1000 en bolo, máximo 2 litros. Pero si ellos ven signo de sobrecarga, ellos lo definen con diagnóstico clínico, disección yugular venosa o una disminución de los parámetros de la oximetría de pulso. Si eso hay, el bolo tiene que ser un poquito diferido, pero aplica un valor, ¿no? Si después de colocar un bolo de fluidos, mi índice de shock, que es definido como la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, si es mayor o igual a 0.8, quiere decir que el paciente va a requerir vasopresores, ¿no? El tema con el índice de shock es que aplica una ecuación matemática, una división, ¿no? Y cuando el valor es mucho más alto, quiere decir que el shock es mucho más grave, ¿no? Pero si la presión estaba corregida, seguía con fluidos, ¿no? Y veía si había signos de hipoperfusión. Y eso lo medía con ácido láctico, ¿no? Con este estudio lo que se pudo lograr es que es igual manejar, bueno, no igual, ¿no? En ese estudio fue mejor manejar que el protocolo de Rivers. La pregunta fue ¿cuál es la razón, no? Quiere decir de que una de las razones que se pensó, hubo muchas teorías, ¿no? Dijeron que el protocolo de Rivers fue en pacientes mucho más delicados, que tuvieron mucho mayor edad. Fue de que la alteración en la perfusión microvascular, y la utilidad del oxígeno por los tejidos no mejora a veces optimizando la macrocirculación, salvo que yo lo explique de forma muy precoz. Generalmente en sepsis y en otros tipos de shock no siempre hay una relación de que si yo mejoro la macro, va a mejorar la micro. Y esto se debe a lo que se llama la parte del tema que voy a revisar, que es la microcirculación, ¿no? Igual acá tenemos lo que son los voluntarios sanos comparados con los sépticos. Acá tenemos varios valores, ¿no? Igual, bajo un estudio visual de los vasos a nivel sublingual, vemos que los vasos más profundidos, casi 100%, están en los sanos. Los vasos, grandes y los vasos medianos están normales, y como en sepsis hay alteraciones de la microvasculatura. Igual en este caso de acá, ¿no? Se ve igual que hay alteraciones
en el flujo, ¿no? O sea, acá ponen proporción de flujo ausente, ¿no? Entonces, los sépticos tienen más flujo ausente que los normales, ¿no? Los normales todos tienen buen flujo en ambos casos. Entonces, para resumir, hay 3 puntos que tenemos que recordar. Uno es la macrocirculación, gasto cardíaco, presión arterial media, saturación venosa central. Tenemos el nivel de la microcirculación, que es a nivel regional, donde hay distribución de flujo en cada órgano y que es muy variable según la medición donde uno lo tome. Y el nivel mitocondrial, ¿no? que hay una alteración a nivel de cadena de citocromos. Bueno, en el 2010, cuando hablamos de microcirculación, uno busca en internet autores como el doctor De Baker, el doctor Canais o el doctor Dubin, y ahí uno puede tener mucha información, cómo se puede medir la microcirculación. En realidad, digamos que todavía en el Perú no llega el tema en cuanto a insumos o a artefactos, pero creo que en unos años más ya va a estar a disposición de todos. ¿Qué se llama microcirculación? Es una compleja red de vasos sanguíneos, ya sea arteriolas, capilares o vénulas, con tamaño inferior a 100 micrones. ¿Cuál es la función de cada una de ellas? Las arteriolas lo que hacen, mantienen el tono vascular, regulan, ¿no? Porque en caso de shock, el cuerpo preserva más que todo la circulación a nivel cerebral, cardíaca y renal, y otras partes como la piel o el tracto digestivo es más sacrificada, ¿no? ¿Y esto quién lo regula? La parte simpática, que es según las demandas metabólicas de oxígeno. Los capilares tienen una función más de intercambiador de nutrientes, aporta oxígeno, recoge los productos de desecho de metabolismo celular y varían en cuanto a densidad y forma, ¿no? La forma más común de los capilares son forma de árboles. En cuanto a las vénulas, tiene más que todo ver con la parte de adhesión de leucocitos y cambios en la permeabilidad vascular. Cuando se pregunta el tipo de microcirculación en varios estados de shock o normales, hay que ver 2 cosas. Hay shock de gasto alto y shock de gasto normal o bajo, ¿no? Básicamente el shock de gasto bajo son los shocks obstructivos, cardíacos e hipovolémicos, ¿no? Si uno aplica un estudio de la microcirculación, va a ver que hay una disminución progresiva del diámetro de las arteriolas, disminución de la densidad de capilares. Pero esa disminución de los capilares es de una forma homogénea. Pero en los pacientes que son sépticos o distributivos o salen de una bomba extracorpórea, la microcirculación está alterada. La densidad capilar disminuye por alteración de la autorregulación de la microcirculación. Hay incremento de la distancia de la difusión de oxígeno y los capilares son heterogéneos. Hay fenómenos microtrombóticos y shunts microcirculatorios. Para esto vamos a explicarle unas pequeñas gráficas. Mira, acá tenemos, si uno suma acá, cada son 4 capilares donde el flujo es normal. Como decía, la extracción de oxígeno es un 40%, aproximadamente un 30%. Si acá contamos 60, son 240 mililitros por minuto de oxígeno, de los cuales el tejido absorbe 24. Vean cómo en estado de flujo, ante altos requerimientos, digamos, metabólicos, la extracción de oxígeno es un 40%. Acá se cumple la relación, ¿no? Y bueno, si yo extraigo, mi consumo es alto, mi saturación venosa central está casi en rangos casi normales o normales. Pero si yo tengo un flujo bajo, el cual es homogéneo, como el shock hipovolémico, cardiogénico, vean cómo acá el flujo disminuye a la mitad, a 30. El cuerpo mantiene todavía su capacidad de extracción de oxígeno, 96, pero al bajar el flujo de llegada local a los tejidos, la oxigenación final, que se mide con la saturación venosa central, baja 20%, ¿no? Cuando hablamos de sepsis, que es un flujo heterogéneo, vean acá, la misma cantidad que he sacado, 240 mililitros por minuto de oxígeno, están repartidos en 2 tipos de capilares. Capilares que están muy bien, capilares que no tienen, digamos, difusión, o están con shunt. Entonces, 120, digamos, en cada capilar, la extracción es alterada, ¿ya? Este capilar trabaja muy bien,
extrae una cierta capacidad de oxígeno y los otros capilares están alterados. O sea, a pesar de un buen transporte de oxígeno, el consumo es inadecuado. ¿Por qué? Porque hay problema de shunt. O sea, la mitad de los capilares están alterados. Dentro de este flujo heterogéneo, por ese motivo la saturación no es baja, ¿no? Sino es mayor de valor referencial. Está en 80%. ¿Por qué? Porque hay problemas de shunt en los capilares. Pero cuando hablamos de los shocks sépticos, hay fases tardías y fases precoces. En las fases precoces, por ejemplo, hay el fenómeno de shunt, pero mantiene una buena extracción. Pero cuando hay flujo heterogéneo con flujo reducido, el transporte es menor, la extracción es menor, por tanto la saturación central es baja hasta 40%. O sea, tenemos, cuando el shock séptico tiene saturación baja, quiere decir que está peor, digamos, el paciente. ¿Cómo mido la microcirculación? En el 2010, en ese artículo que les he mostrado de Intensive Care Medicine, pone varias mediciones de cómo se puede objetivar la microcirculación. Acá tenemos técnicas que miden la perfusión microvascular, como un Doppler láser o una videomicroscopía de las uñas. Usa medición de campo visual, como la microscopía. Y hay técnicas indirectas, como es la saturación venosa central. Hay una medición acá de oxígeno a nivel tisular, con los electrodos de Clark. Hay la espectroscopía cercana al infrarrojo, que es una técnica muy sencilla que creo que es lo que va a llegar más pronto, digamos, a nuestro medio. Y tenemos dispositivos de CO2 como la tonometría gástrica y la tonometría sublingual. El autor de Baker en septiembre de este año ha hecho un artículo que va a salir publicado en manuscrito, en el cual pone cuáles serían las últimas técnicas ahorita en humanos disponibles. Pone acá la piel, es asino clínico, ¿no? La piel moteada, ¿no? El cual mide la perfusión regional. Es fácil de medir, no es costosa, ¿no? El problema es que se tiene que ver con el tema de temperaturas y con uso de drogas que uno aplica en los pacientes con shock. Tenemos también la saturación central mixta o venosa, ¿no? Que también ve de forma global la perfusión y la extracción de oxígeno. Tenemos a nivel de metabolismo, tenemos el ácido láctico, que también es fácil de medir, y como les he mostrado, ya sea con el protocolo de Rivers que mide la saturación, o el protocolo del PROCES, del estudio del 2010, del estudio de lactato, los dos son similares. Tenemos aparte también lo que se llama el láser Doppler, tenemos la videomicroscopía, tenemos la presión de oxígeno tisular de CO2, y tenemos dentro de lo que se llama la espectroscopía de Ernst, tenemos la oclusión vascular momentánea o transitoria. Bien, vamos a ver de forma resumida qué es lo que se tiene que ver en cada punto de ellos. En la clínica vemos pacientes así con este tipo de patologías, que es fácil darse cuenta y sabemos que hay un problema de la microcirculación. Como decía, no es específica de alteraciones de la microcirculación central, es muy variable según el uso de drogas o no, y también es sensible a cambios de temperatura precoces. El ácido láctico, poca sensibilidad, pero más que todo la depuración o el clearance de lactato es lo que más tiene pronósticos en la mejora de la perfusión microvascular. La saturación de oxígeno central o mixta, que es un balance entre consumo y el transporte. El láser Doppler, vean ustedes cómo acá dentro del tejido de la piel, mediante técnicas de láser, se mide el flujo sanguíneo microvascular. Acá se puede hacer test de exclusión arterial, o sea, acá se hace un torniquete y ven luego, después de un tiempo de unos 4 o 5 minutos, ven cómo recupera no el Doppler. Esta medida de Doppler más que todo es para flujo.
La videomicroscopía es la otra forma como medir, y todos los estudios de microcirculación se basan en ese tipo de medición. Generalmente todos, casi todos. El gold estándar es la microscopía intravital, o sea, casi en vivo, pero es experimental. La videocapiloscopía, derecho unguial, está limitado por pacientes, más que todo por la parte de vasoconstricción periférica. Lo que se pega con mucha frecuencia es el OPS y el SDF, que en realidad tiene que ver con lo que se llama, se puede aplicar en la cama del paciente. Hay artefactos manuales que se pueden medir, y como les decía, ellos aplican una tecnología que puede medir en la parte sublingual la cantidad de capacidad de flujo microvascular o de los vasos perfundidos. Se basa en la absorción y reflexión de una longitud de onda por parte de la hemoglobina contenida en los hematíes. Y los hematíes se ven de color oscuro, mientras los demás es de color blanco. Mira, el aparato se llama Cytoscan, ¿no? Que es, el nombre es, actúa este tipo de mecanismos. Acá hay una luz que manda hacia un sensor. Eso va dirigida hacia los glóbulos rojos, ¿no? Y la luz de acá es reflejada hacia un ortogonal polarizador, que es un tipo de máquina especial. Y el flujo de la parte intersticial es reflejada hacia el nivel de la máquina, del sensor del video, ¿no? Entonces acá se ve los vasos, los hematíes en oscuro, y uno puede hacer pequeñas pruebas con drogas para ver cómo es la perfusión y cómo varía con la respuesta de los medicamentos. El microscan es lo que se llama la espectroscopía de campo oscuro. Que acá tenemos el mismo mecanismo, pero acá se aplica una luz verde, que puede ser reflejada hacia los digamos, la parte de periferia, ¿no? Y lo que va hacia los hematíes es reflejada hacia un aparato electrónico que puede estar en la pantalla. Esto de acá es una microscopía sublingual de un paciente. Cuando normal se ven los calibres de los vasos. Esto se ve en tiempo real. En un paciente que está con shock séptico se ve disminución de los diámetros de las vénulas o de los capilares. ¿Qué mide el sistema OPS y SDF? Mide la densidad vascular, mide la heterogeneidad de la perfusión, ¿no? Como decía, flujo heterogéneo es capilares que son bien perfundidos y capilares que no están bien perfundidos. Midiendo la proporción de vasos perfundidos y el índice de heterogeneidad. Y bueno, y flujo sanguíneo microvascular. Lo que es más cercano y que de repente es la parte que quisiera un poquito más tener con más detenimiento, es acerca de algo muy simple de medir, ¿no? Que es la espectroscopía cercana al infrarrojo, que es casi como un oxímetro de pulso. Ustedes ven acá cómo se coloca en la parte tenar, se ve como un oxímetro. La marca se llama Inspectra, ¿no? Pone varias marcas, ¿no? Lo que usa es, mide los cromóforos en los tejidos a una determinada longitud de onda, entre 180 a 800 nanómetros, y mide la oxihemoglobina y la deshemoglobina de los vasos de menor tamaño, de menos de 1 milímetro. ¿Cuál es el valor de referencia? Acá ven ustedes un rango, ¿no? 87% es el rango de referencia. ¿Por qué motivo? Porque gran parte de los tejidos, más de las 3/4 partes, es vena más que arteria, ¿no? La saturación normal, como les decía, es 87%, ¿no? Cuando el valor baja a 75% refleja gravedad y refleja un equilibrio entre el aporte y el consumo local de oxígeno. Cambios en el consumo local o disminución del flujo también es lo que refleja. Y tiene aparte medición de volumen. Acá pueden medir la hemoglobina del tejido total o el índice de hemoglobina tisular absoluto. El NIRS se ha investigado en varios estudios. Es fácil de usar, más que todo se aplica en estado de shock con bajo flujo homogéneo. En los sepsis o shock séptico hay ciertos tipos de puntos en contra, pero lo que sí está demostrado es cuando uno aplica una oclusión en el brazo
el NIRS en la parte de la mano. Como ustedes ven acá, la saturación que está en el rango de 87, cuando uno aplica una presión de oxígeno en una isquemia momentánea de 5 minutos, hay una disminución de la saturación hasta un valor de 40%. Esta parte de la bajada de la pendiente se llama la desaturación de oxígeno, que cuando el tiempo de isquemia lo disminuye, hay una pendiente de subida, ¿no?, que se llama la resaturación de oxígeno, y eso causa luego una hiperemia por compensación. ¿Qué mide cada una de ellas? El DO2 es un marcador de consumo local. En cambio, el RO2 es un indicador de función del endotelio o la reactividad de la microcirculación. O sea, quiere decir es cómo mi tejido, mis vasos, cómo se recuperan el flujo, y tiene que ver mucho con el endotelio vascular. Entonces, en pacientes en sepsis, antes que nada, en trauma, la saturación celular de oxígeno, que es lo que mide el NIRS, no es sensitivo y solo se altera en casos severos. No detecta la perfusión heterogénea en sepsis, pero el test de oclusión vascular evalúa la reactividad microvascular en sepsis, más que todo la parte de la pendiente de subida, que es el RO2, ¿no?, en respuesta a la terapia. Uno aplica líquidos y ve si el RO2 se incrementa, hay signos de mejoría. Por ejemplo, acá, vean acá ustedes un algoritmo que está publicado en el 2014, ¿no? Es un artículo del NIRS de este año, de los españoles. En medicina prehospitalaria o médicos de urgencia, hace una monitorización inicial con presión arterial media, pulso y saturación de oxígeno, y miden el NIRS, la saturación celular de oxígeno. Se aplica un protocolo de Early-Goal, ¿no?, y se corrige la presión arterial media, luego se optimiza la saturación venosa central de oxígeno y se tienen valores de saturación celular de oxígeno. En este caso se aplica el TOB, y que debe ser en un rango adecuado de 8-7, y que tenga una buena pendiente de recuperación de la oxigenación. Si eso se aplica, el paciente, digamos, mejora su perfusión microvascular. Y se dice que esta pendiente está asociada a disfunción de órganos, a estancia hospitalaria y a mortalidad. También hay lo que es la medición de la presión de CO2 tisular, pero en el tiempo esto ha perdido un poquito de la tonometría gástrica, que al principio se usaba, un poquito ha sido dejado de lado, ¿no? Y bueno, vamos a comentar ahorita lo que se llama qué cosa uno puede hacer para mejorar la microcirculación. Uno puede aplicar fluidos, transfusión, vasoactivos y vasodilatadores, ¿no? Este estudio quiso investigar efectos de los fluidos en la perfusión de la microvascular en pacientes con sepsis severa. Ven ustedes que acá aplica un sistema de microcirculación sublingual mediante lo que se llama la microscopía. Acá hay dos grupos de pacientes: sepsis temprana, que está acá en celeste, versus sepsis tardía, que está en amarillo. Luego de unas medidas hemodinámicas y luego un reto de fluido, los pacientes que son de sepsis precoz mejoran con un reto de fluidos, y eso lo miden a través de los vasos prefundidos. Pero vean que los pacientes en estados tardíos, más de 2 días de sepsis, a pesar de un reto de fluidos, no mejora la microcirculación medido a través del SDF, ¿no? En resumen, los fluidos aumentan la densidad de los vasos pequeños perfundidos, incrementa la proporción de vasos pequeños perfundidos, mejora la densidad de los vasos, y los efectos microvasculares no están asociados a mejorías de variables hemodinámicas como el índice cardíaco o la presión arterial media. Quiere decir que los fluidos mejoran la perfusión vascular solo si se hace de forma precoz y temprana. Otro caso que se aplica en este estudio era ver las respuestas a los cambios de volumen, ya sea con líquidos o con la elevación de piernas de forma pasiva.
se aplicó 25 pacientes en los cuales se midió la variación de presión de pulso, gasto cardíaco, y se midió índice de microcirculación como índice de microcirculación sublingual a través del SDF, donde se medía la densidad capilar, el índice de flujo microcirculatorio. ¿Qué se vio acá? Ven este gráfico de acá. Basal, paciente que está en posición de cúbito, luego se elevan las piernas, luego vuelve a su basal, luego se aplica, según la variedad de presión de pulso, una cantidad de líquidos, y luego se completa los líquidos hasta un poquito más. Ustedes vean cómo los pacientes mejoran su proporción de vasos perfundidos con cada medida de respuesta de líquidos, ya sea con elevación de piernas o ya sea con volumen de expansión de fluidos. Quiere decir que en pacientes sépticos que yo evalúo que son respondedores. ¿Y cómo yo evalúo que son respondedores? Bueno, viendo si es que hay variación, si yo elevo las piernas, hay una variación en el gasto cardíaco, o si yo veo que mi presión de pulso es mayor de un 13%, quiere decir que son respondedores. Y eso mejora la microcirculación sublingual. En resumen, en cuanto a fluidos, las alteraciones microvasculares son heterogéneas y toda intervención debe ser dirigida a reclutar la microcirculación más que el incremento de flujo en vasos perfundidos. El efecto es independiente de la macrocirculación o del tipo de fluido administrado, y los fluidos mejoran la perfusión vascular incrementando la proporción de capilares perfundidos, disminuyendo la heterogeneidad, o sea, el shunt, ¿no? Y más que todo hay que recordar que como se aplica de forma precoz y temprana, solamente en el primer bolo hay mejoría de la microcirculación. Y en lo que son respondedores a fluidos. En cuanto a sangre, el efecto de transfusión de glóbulos rojos es variable, ¿no? Y depende de la severidad de las alteraciones de la microcirculación. Mejora en pacientes sépticos más graves, pero en pacientes que tienen que están, digamos, no tan graves, no hay mucha eficacia de la transfusión. En cuanto a los inotrópicos como la dobutamina, hay estudios contradictorios. En este caso, por ejemplo, un estudio clásico de Baker 2006, ven cómo con dobutamina la perfusión capilar mejora y también baja el nivel de lactato. Pero en estudios posteriores, este estudio de Intensive Care Medicine 2013, se aplicó igual. Vean ustedes que el grupo de dobutamina versus el grupo placebo es contradictorio. El índice de flujo microvascular o la variación de los vasos perfundidos o la proporción de densidad vascular no hubo significancia. Lo que quiere decir que en este estudio fue contradictorio con respecto al anterior caso. En cuanto a vasopresores como la norepinefrina o la adrenalina, tienen doble efecto en la microcirculación. Por una parte, disminuye la perfusión microvascular al contraer el esfínter precapilar, pero a su vez, si uno aplica vasopresores, mejora la perfusión de perfusión y eso mejora el flujo sanguíneo. Por eso que la presión arterial debe ser diferenciada según cada paciente. Hay dos tipos de escenarios. Si yo tengo un cuadro de hipotensión severa, el uso de drogas va a mejorar la microcirculación. Pero si yo quiero optimizar la presión arterial media para que mejore la microcirculación, eso no es evidente y no mejora y tiene resultados contradictorios. Vean acá. Acá pongo yo cómo la presión arterial media se eleva de forma progresiva, y acá tengo la medición de flujo de los glóbulos rojos, ¿no? A través del láser Doppler, ¿no? En este caso vemos que como que aplicando drogas, norepinefrina o vasopresina, vemos que mejoría en los cambios de flujo microvascular hasta un valor óptimo, ¿no? Pero si yo tengo, acá uso norepinefrina y acá aplico una medición del NIRS, ven cómo las curvas se elevan y la recuperación de la saturación de oxígeno en el tiempo, que es un indicador de buena perfusión, es optimizada.
pero en estudios posteriores, como este caso de acá, ven que a pesar de mejorar la presión arterial media de normal a un valor supraóptimo, no hay mejoría en la perfusión vascular. Igual acá, estudios que no tienen nivel de significancia en mejorar a partir de un rango normal a un rango superior. Con respecto a los vasodilatadores, hay dos tipos de estudios. El primer estudio, que fue que tuvo efectos, digamos, positivos, fue el estudio de Lancet de 2002, en el cual en 8 pacientes con shock séptico se aplicó nitroglicerina y hubo mejoría de la perfusión vascular. Pero un estudio mayor, más grande, randomizado y controlado, vemos que aplicar nitroglicerina en pacientes sépticos no hubo mejoría en el tiempo, viéndose a través del flujo microvascular. Hay aparte otro tipo de agentes como las YECAS, ¿no? Como el Nalapril, no mejora la microcirculación en sepsis, pero sí en falla cardíaca severa. Hay estudios experimentales como el óxido nítrico sintetasa, que mejora la perfusión microvascular y la disfunción multiorgánica en estudios experimentales, y también hay ácido ascórbico para mejorar la microvasculatura. Todo lo que he comentado es para que tengan idea de que la microcirculación está presente. Sabemos que si no corregimos a paciente séptico o chocado de forma precoz, lo que va a hacer es una cascada de inflamación o de hipoxia a nivel celular y mitocondrial, que va a llegar a que el paciente se quede sin mejoría en el tiempo. Hay estudios experimentales en cuanto a la reversión de la difusión mitocondrial, que creo que no es con este tema, creo que me alargaría más, o en todo caso les podría aburrir un poquito más. A lo que voy, en resumen, es que si tenemos pacientes chocados, la intervención temprana y precoz es lo que mejor ayuda en la evolución de su enfermedad. Gracias. ¿Alguna pregunta?